Imágenes de Jesús en el Evangelio según Juan. Hoy leemos en el capítulo 4, versículos 3 al 6 de este Evangelio según Juan, que dice así: Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Nos detenemos hoy en el cuadro que de nuestro Salvador Jesucristo nos regala Juan en su galería espiritual, formada magistralmente en su Evangelio, el cuarto libro del Nuevo Testamento. El cuadro que nos presenta hoy es el de un Jesús cansado. Repito, Jesús cansado. El contexto nos dice que Jesús fue a Jerusalén para la Pascua. Y entre otras cosas, allí en Jerusalén limpió el templo de los mercaderes de la religión y se entrevistó también con Nicodemo. Luego decide regresar a Galilea. Para realizar este viaje tenía dos rutas posibles. Una bastante larga que llevaba al viajero a caminar por la costa oriental del río Jordán. Los judíos preferían esta ruta para evitar pasar por territorio samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos por ser una raza mestiza, una raza no pura, una raza mezclada, no solo desde el punto de vista biológico, sino también religioso. Esta actitud de los judíos en contra de los samaritanos llevaba siglos. Tenía sus raíces por allá en el año 722 a.C., según Segunda de Reyes capítulo 17. Era común escuchar entre los judíos expresiones de desprecio y odio como esta: ojalá y jamás me encuentre con algún samaritano, menos que tenga que soportar su compañía. Se creía que los restos de José, el hijo de Jacob y ex primer ministro de Egipto, estaban sepultados en esta región. La otra ruta era más corta, pero obligatoriamente debían pisar territorio samaritano. Jesús, para sorpresa de sus discípulos, decide tomar la ruta más corta, es decir, caminará por territorio samaritano. El versículo 4 de este pasaje que leímos de Juan dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Caminan unos cuantos kilómetros, sin duda alguna. Presumiendo que salen al amanecer desde Jerusalén, llegan al pozo de Jacob a la hora sexta, de acuerdo al versículo 6, es decir, al mediodía. Los discípulos se van a comprar alimentos al pueblo más cercano y Jesús se queda a descansar en los alrededores del pozo, el cual es cubierto por un techo vegetal, regalo de los árboles sembrados cerca de él. ¡Qué imagen tan impactante! El Dios hecho carne, el Dios que hizo los cielos y la tierra, cansado, agotado después de caminar toda una mañana bajo los rayos inclementes del sol. Recordemos que el Verbo que era Dios, el que era desde el principio con Dios, vino a este mundo y habitó entre los hombres como uno más de ellos, según lo narra el capítulo 1 de este libro de Juan. Leamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 7, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí notamos algunos detalles sumamente importantes. En primer lugar, aunque Cristo Jesús tenía todos los derechos, privilegios y honores de la deidad, su actitud fue no aferrarse a esas cosas, sino estar dispuesto a prescindir por un tiempo
por 33 años de todos esos privilegios. En segundo lugar, dice este pasaje de Filipenses que Él se despojó a sí mismo, es decir, se vació de sí mismo para convertirse en hombre. Este fue un acto voluntario de renuncia, lo cual no implica que se quitara su divinidad o que intercambiara la divinidad por la humanidad. No, Jesús se convirtió en la versión humana de Dios, siendo 100% Dios y 100% hombre. Y en tercer lugar, este pasaje dice también que Jesús fue hecho semejante a los hombres. Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad, incluso al extremo de identificarse por completo con las necesidades y debilidades humanas. Leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17 lo siguiente: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El pasaje de Juan 4, donde nos hemos detenido hoy, muestra a Jesús cansado. ¡Qué cuadro maravilloso del Hijo de Dios! Su cansancio físico nos hace ver que participa en nuestras limitaciones y debilidades, a pesar de ser la expresa imagen de la naturaleza perfecta de Dios. Él sabía exactamente lo que era estar cansado. Al refrescar esta imagen en nuestra mente, podemos entender el especial valor que Jesús dio a su invitación extendida a los millones de seres cansados y cargados que hoy se mueven arrastrando sus pies por este mundo. Invitación que encontramos en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. La invitación de Jesús es para todos los que están cansados y cargados por su propia bancarrota espiritual y por el peso de tratar de salvarse a sí mismo mediante la práctica de la ley, la práctica de rituales y ceremonias y el cumplimiento de normas moralistas. Amado hermano, estimado amigo, no existen palabras más sublimes que este llamamiento de Jesús a los trabajados y cansados. El llamado es que acudan a Él. Su regia persona se levanta majestuosamente sobre todos los hombres y les promete: yo les daré descanso. Y es más que el descanso que se disfruta al llegar a casa después de una dura jornada de trabajo. La idea en el idioma original es que este descanso ofrecido por Jesús hace que la persona se rejuvenezca. Es el descanso del alma. En palabras del apóstol Pablo, hace que todas las cosas sean hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Mi muy estimado amigo, hay un peso terrible que produce no solo fatiga, sino una insoportable ansiedad. Es el peso del pecado. Quien no está en paz con Dios no puede tener verdadero reposo en su conciencia. El que se reconoce cargado con este peso y acude a Jesús en busca de alivio, tendrá perdón y paz. Como dijo alguien: ¿tienes miedo de Dios? Entonces, échate en sus brazos. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó.
Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Habló para ustedes el pastor Efraín Merche, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.